Então, muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na página do programa, exatamente no canal do YouTube do PPGCI UFBA. É um prazer imenso estar aqui com a professora Lúria Mendes Gonzalez, que é doutora em documentação, arquivos e bibliotecas no entorno digital na Universidade Pública Carlos III, de Madrid, Espanha, com a palestra Vítimas Desconhecidas do Terrorismo na Espanha e Portugal. O caso insólito da Associação Canária de Vítimas do Terrorismo. Eu fiz uma tradução livre para facilitar, inclusive, o alcance aqui no território nacional. E ao meu lado está o professor, queridíssimo amigo, o professor José Antônio Moreiro, que é o nosso professor visitante, está passando aqui um período muito profícuo de atividades. Nós estamos muito contentes com todas as atividades, com todos os trabalhos que nós estamos a empreender pelo programa, e o programa a cada dia abrilhanta e alcança níveis de excelência incontestáveis. Então, enquanto coordenador do programa, cumprimento novamente a professora. Professora, muito obrigado pela participação, por dedicar um tempo para compartilhar conosco a pesquisa que a senhora desenvolve. Eu passo a palavra, então, ao professor José Antônio Moreiro para mediar toda essa sessão. Eu estarei aqui nos bastidores, mas estarei presente, dando todo o suporte que for necessário. Muito boa tarde. Um grande abraço. Professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Lucia. É muito grato para mim apresentar a Lucia, a quem tive a honra de orientar na sua tese doutoral, mas a falar dela, eu quero agradecer a UFBA, ao PPGCI, na presença do seu coordenador, pela acollida que me ten dado, pela satisfação que me deixen colaborar con eles, pela inquietudes de haber un asunto que é tan longe, con o cariño de aquilo que é tan próximo, de que é tan cercano, porque é cercano ao corazón. Iso fala do corazón das persoas que me están recebendo, me están atendendo, e da felicidade que eu teño de poder compartillar ao final da miña vida académica momentos tan ilusorios, queridos e trascendentais. Bom, vou falar un momento da palestrante de hoxe, Lucía. Lucía fez na miña universidade, no meu departamento, a tese doutoral, e tamén ela era profesora en Tau da Facultade de Humanidades, Comunicación e Documentación da Carlos III, ao mesmo tempo en que facía a tese, ministraba aulas, e ao mesmo tempo tamén ela era capaz de lutar pelos direitos das persoas que tiñan sufrido consecuencias graves, trágicas, a causa do terrorismo, e durante ese período de elaboración da tese, ela era unha persoa moito inquieta que fez estallos internacionais, por exemplo, en Ginebra, na Suiza, ante a Comisión Permanente de España en Nacións Unidas e outros organismos internacionais, a través da Embaixada de España. Mas tamén fez un estallo no Consulado de España en Ginebra, un outro, fez estancias de pesquisa en Aberystwyth, na región de Gales, no Reino Unido, tamén en Bordeaux, aquí ten na unidade de jornalismo na França, e tamén outra estancia complementaria breve en Massachusetts James University, e tamén no Kennedy School en Harvard, todo en Estados Unidos. Oye, no poderé estar en Harvard porque enviaré a Naela para as Illas Canarias. Estou brincando. Lucía, a máis de publicar e de ser unha persoa que é chamada para moitos eventos para falar sobre o terrorismo en su condición de doutora, que fez unha tese precisamente sobre as vítimas do terrorismo da asociación que ela habite. Si vemos a cuantidade
da súa produción nos medios de comunicación, mas tamén en eventos tanto académicos como de asociaciones de víctimas de terrorismo. Entendemos a forza que ela põe niso, porque ela pasou toda a súa vida sen o pai, porque o pai foi morto precisamente por un grupo terrorista na costa de África, ben perto das Illas Canarias, a 100 kilómetros de onde ela mora. A máis, este interés enorme que ela ten por lutar pela memoria do pai e pela injustiza tamén de que ela ficou orfa desde ben joven. A máis diso, ela é a imagen das consecuencias das víctimas do terrorismo nunha democracia como a española, especialmente na región dela, nas Illas Canarias, que fican, curiosamente, a metade, non a metade, ya é máis perto da Europa, mas están na liña directa entre Salvador de Bahía e Madrid. 3 horas antes de chegar a Madrid, os voos pasan por encima das illas, e ela ten unha vida, a máis de representante de Acabide, da asociación, ela ten unha vida como reportera, como jornalista de prensa escrita, na radio, na televisión tamén, e ela, depois disto, a máis disto, fundou esta asociación canaria de vítimas do terrorismo e é membro nato da Federación de Asociacións Autonómicas de Vítimas do Terrorismo en Canadá. Ha sido denominada tamén para o Premio Príncipe de Asturias en 2010 no tipo de premio para a Concordia, entre 19 países e 34 personalidades e organismos, e sempre a causa da defensa da liberdade e por dar visibilidade a vítimas do terrorismo olvidadas, esquecidas e abandonadas. Eu gostaría que a fala dela chegue a vocês, e que ela se senta moito apoiada, mesmo que estemos todos a distancia, en remoto. Entón, Lucía, você ten a palabra e comece a falar cando quixeras. Hola, buenas tardes, mucho obrigado. Me llamo, en primer lugar, darle las gracias a la organización, a los profesores que me han invitado en este foro académico multidisciplinar en la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Gracias también al profesor Moreiro, al profesor Seca y al profesor José Carlos Sales por introducirme en este foro y facilitar, a pesar de los inconvenientes de la informática, esta capacidad de poder hablar y hermanarnos con Brasil, y Canarias y España. Como bien ha dicho el profesor Moreiro, las Islas Canarias son 8 islas que pertenecen a España, por tanto a Europa, pero que geográficamente está en medio de 3 continentes, África, Europa y América. Por tanto, los 3 continentes tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de entender el mundo. Somos muy abiertos y al mismo tiempo muy nobles, en el sentido holístico de la expresión. Es un verdadero placer poder reencontrarme en este seminario y a colegas de investigación de diferentes temáticas científicas y bueno, estamos en un mundo y en una situación complicada para casi todos los países, pero en especial para muchos colectivos de víctimas específicas, y en el caso de las víctimas del terrorismo, pues no escapamos también a estos vaivenes de la actualidad. Porque supongo que en Brasil o en Latinoamérica pasa lo mismo, cuando hay grupos no guerrilleros, como se suele decir y se importa de Latinoamérica, o grupos revolucionarios. En Europa llamamos grupos terroristas y no empleamos los eufemismos, sino grupos terroristas
con ascendencia nacionalista o con ascendencia de organizaciones, por el independentismo de los territorios, por la religión, etc. Y mi perspectiva de investigación es efectivamente con las víctimas más olvidadas. Hay que recordar que en España, en estos casi 60 años de terrorismo, lamentablemente hemos tenido muchos grupos terroristas que infligieron dolor y muerte. El más conocido es ETA, que tiene 600 víctimas del terrorismo de casos sin esclarecer. Luego sigue el Frente Polisario, que como bien explicó el profesor catedrático Moreiro, existe el grupo terrorista Polisario Front. Es Frente Polisario en español, y supongo que en portugués, en brasileño, y Polisario Front en inglés. Frente Polisario es un acrónimo, es un grupo árabe independentista que se fundó en los años 70 a semejanza del libro verde de la revolución en Libia o de la revolución en Mao. Y en árabe significa Frente Revolucionario El Hamra Río Oro, que es como se denomina a la parte norte de África que linda con Marruecos y Mauritania. Y este grupo empezó en los años 70 del siglo pasado, 1973, hasta 1986, a ejercer verdaderas matanzas, y lamentablemente ha hecho una cosa muy buena, y es que durante estos 50 o 60 años se apropió del discurso de las víctimas, porque España se desangraba por muchos terrorismos, sobre todo por ETA en los años 70 contra población civil y fuerzas de seguridad del Estado. Y los terrorismos que se denominaban eufemísticamente de baja intensidad eran grupos como el Grapo, Terra Jure, Batallón Vasco Español, Pueblo Gallego y después el Frente Polisario. Pero ¿qué pasaba con el Frente Polisario? Que el Frente Polisario ejercía ese terrorismo en la antigua colonia española del Sáhara, es decir, tenía la parte norte, pertenecía a España hasta el año 76, hasta que se fue. Y mi padre fue uno de esas víctimas. Mi padre trabajaba en las minas de fosfato de Fosbucrá, en la extracción de fosfatos. El fosfato sirve para las plantas, para abono, y también había otro tipo de minerales como oro, petróleo. Y España se fue porque el Frente Polisario se autodenominó defensores de los saharauis, y los saharauis se llevaban bien militarmente, que se llamaban las tropas nómadas, con los españoles, pero luego se revolvieron contra los españoles, muchos de ellos amigos, y empezaron a presionar a España cuando Franco, que se moría, el dictador Franco, en el 20 de enero del 75 murió, y España abandonó 3 meses más tarde esa colonia. Y mi padre fue uno de los últimos atentados en tierra, es decir, en las minas de fosfatos, que eran 150 kilómetros de extracción de esos fosfatos. Pero luego incrementó el Frente Polisario de forma sanguinaria a embarcaciones de pescadores de pesca, que bueno, pues fue un desastre porque aniquiló, secuestró a barcos portugueses, a barcos coreanos, a barcos españoles y canarios. Hay que recordar que un barco pues viene a lo mejor 16 o 17 personas, con lo cual era tremendo. Algunos nunca aparecieron los cuerpos después de ser ametrallados, otros a lo mejor quedaban vivos y desaparecían familias enteras. Y en España, si no aparece un cuerpo y tú no lo puedes enterrar, oficialmente tienes que esperar 10 años hasta que la administración te considere viuda o huérfana. Con lo cual, nuestras familias, durante estos 30 años, hasta que fundé Acabite, no existíamos. Y para el Estado no existía la víctima del terrorismo. Y esto fue lo que me llevó, más una promesa que hice a mi padre antes de morir, porque mi padre nunca se enteró que finalmente fue reconocido como víctima. Lo logré 38 años más tarde, cuando fui adulta y fui consciente
que mi padre me hizo hacer una promesa de que no fue un accidente laboral como querían hacer ver, sino un atentado terrorista que de hecho su compañero murió. Y esto me ha obligado a investigar académicamente y científicamente dentro y fuera de España sobre las víctimas del terrorismo y sobre los grupos que han sido blanqueados o de una forma sutil con una narrativa buenista, sobre todo en las Islas Canarias, de justificar esos atentados. Y entonces ha habido una equidistancia que he tenido que vencer en el Estado, porque inicié una lucha en el Estado en el año 2006 al crear y fundar esta asociación, pero casualidades de la vida o un ángel del cielo, por decir algo benevolente, nombraron al que fue uno de los padres de la Constitución, que fue Gregorio Peces Barba y quien fundó la Universidad Carlos III, que sabía exactamente de este problema y no miró para otro lado. Y de una forma ingenua, pues fui a hablar con él y me dijo, tienes toda la razón, hay que intentar que ustedes, que somos casi 300 familias y con 300 atentados de barcos, sobre todo pesqueros, tienes que hacer algo para que la sociedad y la política los reconozca como tales víctimas del terrorismo. Y así inicié esta singladura en paralelo, por un lado en la universidad y por otro me trasladé de las Islas Canarias hasta Madrid y por otro en paralelo una lucha desde la asociación para que no solo mi padre fuera reconocido, que fue uno de los primeros, y su compañero Raimundo, que murió en el acto y que ahora podrán ver en la diapositiva número 6, en la transparencia número 6, cómo quedó el vehículo totalmente calcinado. Y para la administración y el Estado decían que eso nunca existió. Pues afortunadamente ya estamos reconocidas como víctimas, pero aún tenemos un hándicap y es que en Canarias cada comunidad autónoma, cada región tiene su ley propia a partir de la estatal. España tiene una legislación avanzada a través de la ley 2000, la ley 2911 que se llama, pero se ha quedado obsoleta y estamos intentando las 31, exactamente, esta es la diapositiva, como verán el de mi padre en el centro de la fábrica Fosbucra. Abajo a la izquierda se podrá ver un coche completamente calcinado, se ven los restos de la piel y de la persona, del compañero de mi padre que murió en el acto. Como anécdota triste y al mismo tiempo pues esperanzadora, mi padre salvó la vida porque iba fumando y la onda expansiva salió por el cristal, mientras que el compañero de él pues lo cogió de lleno la explosión de bomba que eufemísticamente llamaban minas y murió en el acto. Y a mí me dijeron que esto nunca existió. Como ve, pues conseguí esa foto y a la izquierda, donde aparece España cierra las oficinas y expulsa a los miembros del Frente Polisario, fue posteriormente en el año 86 cuando el expresidente de España, Felipe González, expulsó al Frente Polisario a los dirigentes que estaban aquí en España con estatus de refugiado y vivían muy bien y sin embargo asesinaron a canarios. Y luego en la parte inferior derecha, en el periódico ABC, que son testimonios reales de la hemeroteca, decía primera página, confirmado, los asesinos eran polisarios. Y encima aparece mi padre tapado con un ojo, que 2 minas estallaron en ese convoy. Esto nos ha costado muchísimo conseguir la hemeroteca y gracias a la documentación de ir como una hormiguita, poquito a poco, buscar en archivos y en información desclasificada. Entonces, pues sí, lamentablemente Canarias y España, aunque se sorprenda, el terrorismo golpeó bastante duro. Y en especial en Canarias con el Frente Polisario, que actualmente todavía es considerado por algunos grupos como, y por la prensa y por la sociedad, como un grupo que hay que ayudar, cuando sin embargo nunca ha pasado por la justicia. Y tuvimos la desagradable situación de que en plena pandemia, con el COVID, en el año 2021, el dirigente más sanguinario y el que ordenó el atentado de mi padre, Brahim Ghali,
pues fue llevado a un hospital español en Logroño a escondidas, sabiendo que no podía entrar a España porque está buscado por la justicia. Eso nos dolió muchísimo porque hay una orden de busca y captura y fue tremendo para la víctima. Estuvo casi un mes en España y fue muy duro y una consecuencia tremenda porque al final hay más de 900 casos sin esclarecer, o sea, 600 casos de terrorismo sin esclarecer, 378 de ETA, más los casi 300 de el Frente Polisario, y después teníamos otro grupo también ultranacionalista de izquierda que se llamaba MPAYAC, Movimiento para la Autodeterminación del Pueblo Canario, que lo lideró Antonio Cubillo. Antonio Cubillo estaba vinculado y refugiado en Argelia y también intentaba expulsar a los supuestos españoles, que éramos españoles, pero querían, como hacía el País Vasco, a los auténticos canarios, dejarlos en Canarias, y a los peninsulares, que le llaman godos, pues expulsarlos para tener la autodeterminación y la independencia de las islas. Entonces, hemos pasado muchísimo el terrorismo en Canarias, pero si vamos a las fuentes académicas o a las fuentes históricas, lamentablemente todavía, excepto alguna tesis como la mía y alguna o más, que poco a poco se piensa tener conciencia de que la narrativa ha sido tergiversada deliberadamente. Entonces, estas cosas, pues, o las hace quien está afectado, y además con una separación académica y una distancia coherente, he tenido que apartar todo lo que siento como hija de víctima para esclarecer con hechos y documentos pues prácticamente toda la investigación. De hecho, estuve 3 días en Harvard, como comentó en la Kennedy School el profesor Moreiro, y pude conseguir allí información desclasificada de la CIA, donde ya aparecía desde 1979 que el Frente Polisario, Polisario Front, era un grupo terrorista. Mientras que en el listado de Europa de grupos terroristas o en el de España no aparece, porque cada país aporta a la ONU y a la Comisión Europea un listado de terroristas o de conveniencia según la geopolítica o la geoestrategia. Entonces, en América, sin embargo, todos los grupos nacionalistas, independentistas de todo el planeta tienen clasificado en sus papeles y en su listado todos los grupos que han atentado contra civiles, porque se da la paradoja y la tristeza de que, aparte de delitos de terrorismo, que son una especificidad diferente, también atendemos el caso de Canarios, al ser población civil e indefensa, tanto pescadores como trabajadores de las minas de Fopucra, delitos de lesa humanidad. Incluso un aspecto de genocidio, porque iba a eliminar una parte de la población civil que molestaba, tanto pescadores como trabajadores de las minas. Y entonces, aunque les sorprenda, y gracias a la doble lucha de enfrentarme a la clase política, incluso a compañeros que al principio no entendían esta situación, porque era un elemento que bueno, era muy discreto en la familia, pero que siempre estuvo ahí. Y bueno, pues yo decidí que un momento dado, que tenía un trabajo estable, que era periodista en Canarias, pues ir a Madrid, en el centro de la capital, donde se mueven todos los ministerios y donde se puede batallar, y trabajar allí en la Universidad Carlos III y también hacer un enfoque mucho más beligerante y combativo para reconocer a las víctimas. Y efectivamente mi padre fue reconocido en el 2006, pero mi padre murió antes de conocer que efectivamente él tenía razón y que la promesa que le había hecho pues se cumplió. Entonces, claro, al aparecer una nueva asociación, un colectivo en el nuevo de entidades de defensa de la víctima como es Acabite, pues molesta, las víctimas del terrorismo molestan siempre a los estados, a los gobiernos, porque son las que marcan la agenda de muchos de los sinsabores que lleva la política. Es decir, en España la víctima del terrorismo, hacer mucho dolor
al atentar, por sobre todo ETA, contra la fuerza y seguridad del Estado, contra taxistas, ha matado a niños, ha matado a profesores, a concejales, sobre todo en el País Vasco. Pero es que también existió el Grapo, que era también un movimiento que reivindicaba el independentismo, o Terra Jure, que era también otro en Cataluña, y en Canarias el MPAYAC y el Frente Polisario, que atentó contra todo aquel que según ellos esquilmaba sus recursos, aun sin ser un país, porque el Frente Polisario se escuda que es el autodenominado dirigente democrático, pero nunca se han celebrado las elecciones en el Sáhara Occidental. Ahora parece que hay pues unos movimientos de algunos países que se posicionan a favor de que sea una autonomía de Marruecos o no. Nosotros, sin entrar en eso en la política, lo que sí reivindicamos es que ninguna solución puede pasar ni por Marruecos, ni por España, ni por Argelia, sin reconocer el daño causado para las víctimas del terrorismo españoles, ¿no? Y en este caso canarios. Y sobre todo, pues porque también, lamentablemente, se cebó con víctimas de otras comunidades autónomas como Galicia, como andaluces. Y esto me ha llevado a posicionarme y a ser combativa en todo lo que he podido. Y afortunadamente, poco a poco, he podido, como se ve en la fotografía de la izquierda, a modo de ejemplo, que cada vez que hay una reunión muy importante de alto nivel, tengamos presencia y asista. Me ha costado muchísimo obtener ese respeto y ese respaldo, pero como ven, por ejemplo, el rey de España en los últimos años sí que pregunta de forma discreta y en privado y en actos, como hace 5 o 6 meses que se hizo la segunda conferencia internacional de todas las víctimas del terrorismo en Vitoria. Y bueno, pueden ver que vinieron el rey y las máximas autoridades. Y a la derecha podrán ver la foto donde aparezco con la vicepresidenta de Argentina, que es el vínculo de Victoria Villarroel, que ella también es víctima del terrorismo y hemos coincidido en foros cuando ella era combativa, no era ni siquiera una activista, porque su padre también fue asesinado por los montoneros en Argentina hace muchos años. Y ahora, pues bueno, tiene un cargo de vicepresidenta y es difícil porque a las víctimas del terrorismo siempre se intentan cosificar, o bien que se lo merecían, o bien que roban, en el caso del Frente Polisario, pues recursos naturales, o bien por la religión. Y siempre son eufemismos, porque cuando se cruza la ley, la línea de matar a alguien, pues se pierde la razón. Tú puedes reivindicar todo, pero no puedes reivindicar. Y aquí, como vemos en la imagen de la izquierda, también otra imagen reciente, debo reconocer que la Casa Real y en especial el rey Felipe VI conoce al detalle, aunque él no pueda hacer mucho, y otros dirigentes, por intentar conocer más detalles de esta última etapa de la historia del terrorismo en España, que no es conocida y que me obliga muchas veces a batallar el triple que el resto de las asociaciones, porque ya las víctimas de ETA está más consolidada su visibilidad, sus testimonios, su relato y una narrativa. Sin embargo, el caso inédito de Akabite ha tenido que empezar de cero, tanto en el reconocimiento, tanto como en el colectivo, tanto hacerse un hueco también en las asociaciones de víctimas, un hueco con respeto y que también puede intervenir en las decisiones que se toman a nivel europeo, que de hecho, pues afortunadamente sí he podido hablar en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, y después también tener la misma importancia y prestancia que las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, los militares, los policías, los guardias civiles, los funcionarios de prisiones o incluso los jueces y los políticos, que para ellos, una vez que eres asesinado, viene un mundo que se cae. Y España tiene lamentablemente demasiada experiencia, como fue en el 11M, en los atentados del 11M en Atocha, Madrid, en el 2011, que fue una de las grandes matanzas de Europa, uno de los atentados mayores que lamentablemente ha tenido Europa y casi el mundo después de las Torres Gemelas. Entonces, con el paso del tiempo, curiosamente, todas las víctimas nos hemos hecho
un refugio de amistad cuando vamos, de amistad y de entender. Y hacemos muchas veces terapia aparte de ayudar a nuestros asociados, porque, por ejemplo, en Canarias, las viudas y las huérfanas que se quedaron en el limbo, sin pensión, sin ayuda, porque hasta que no pasara 10 años y el cuerpo no aparecía, tú no tenías derecho a nada, como viuda y como huérfana. Y lamentablemente nosotras, las viudas y los huérfanos, nos quedamos muchas veces sin nada. Y bueno, pues empezando a luchar, pues conseguí por lo menos realizar la tesis doctoral gracias al catedrático, al señor Moreiro, que confía en mí plenamente y él sabe que no fue nada fácil conseguir sacar adelante esta tesis porque levantaba muchas ampollas, porque incomodaba a mucha gente y sin embargo se consiguió. Y permítame ahora circunscribir y un poco cerrar el círculo porque hemos empezado un poco tarde. Los barcos que fueron ametrallados, secuestrados y asesinados por la cercanía en Portugal. Por ejemplo, el barco, la cronología, el 28 de septiembre de 1980, hubo un atentado terrorista y ametrallamiento perpetrado por el Grupo Revolucionario Armado Saharaui del Frente Polisario, Front, al barco portugués Luso de Neve, y además el posterior secuestro de la tripulación del de Neve, que fue trasladado a los campamentos de Tinduf, en Argelia. Es decir, Argelia es el santuario de este grupo terrorista y fueron secuestrados. Esta es la dinámica normal. Secuestraban o mataban. Si secuestraban, pues obligaban a los gobiernos, en este caso Portugal o España, es decir, a los países que ellos secuestraban, que le cambiaran a cambio de polisarios que estaban retenidos, que estudiaban en la Universidad de La Laguna, muchos de ellos medicina, unos 50, y que eran mantenidos por el Estado español, y sin embargo traicionaron a España y vivieron y eran los que organizaban los atentados tanto fuera como dentro en los campamentos de Tinduf. El segundo barco portugués fue Porto Seu, en septiembre de 1980, que fue un atentado terrorista y ametrallamiento perpetrado también por el Frente Polisario. Hubo un marinero muerto y otro herido. Continuando con los asesinatos en Portugal por parte del Frente Polisario, también fue el barco Río Bouga, el 5 de junio de 1980, con ametrallamiento y secuestro de 15 tripulantes portugueses por parte del Frente Polisario. Y el cuarto barco portugués fue Drus, con doble S, que era de propiedad luso-marroquí, el 18 de abril de 1983, no hace mucho tiempo. Y fue un atentado terrorista también cometido por el Frente Polisario y Polisario Front, y donde 2 tripulantes asesinados portugueses y también un militar marroquí que iba enrolado en ese barco. Y luego se dan las circunstancias de que el Frente Polisario asesinaba según la correlación de fuerza. Por ejemplo, nunca asesinó ni secuestró a un barco ruso. Porque claro, en aquella hegemonía de la Guerra Fría en los años 70 y 80, pues Rusia hacía una sponsorización de Argelia o los países comunistas de aquella época. Pero sin embargo, había barcos que operaban bajo la bandera o pabellón de Sudáfrica. Por ejemplo, el barco Swidester 4, que fue ametrallado el 4 de octubre de 1978, con 6 tripulantes asesinados y que fueron ejecutados en cubierta, con 2 supervivientes que lograron esconderse. Y unas semanas más tarde esto es muy importante también, el barco español Cruz del Mar, que fue el 28 de octubre del 78, que en la diapositiva que les enseñé con este collage donde dice ABC confirmado, los asesinos eran polisarios, este periódico en la sesión de Andalucía, no a nivel nacional, daba ya por confirmado quiénes eran los asesinos. Pero curiosamente, el que aparece en la foto, que era Brahim Gali, fue el que luego España pues dejó entrar de forma ilegal para curarse del COVID y lo sacó al mes siguiente. Claro, eso nos hizo mucho daño a las víctimas porque además se cometió una irregularidad. No podía entrar ese señor Brahim Gali, ese señor sanguinario, está en busca y captura y no puede entrar en Europa. Y
El barco Cruz del Mar era un barco español, como digo, el 28 de octubre de 78, y asesinaron a 14 tripulantes, entre ellos 3 familiares, hijos, sobrinos y nietos, uno de ellos un niño de 14 años. Y 3 consiguieron sobrevivir, entre ellos 2 hermanos, que se escondieron en una lancha. Fueron secuestrados y esos tripulantes que sobrevivieron, en el primer atestado, reconocían que le sonaba la voz y la cara de uno de los secuestrados, a pesar de que iban con trajes de neopreno negro en aquella época y con cajas en los buzos de respiración en los años 70, que no era muy usual. Y esa escafandra y ese material tan sofisticado correspondía a fotos que hemos visto a estados, es decir, a Argelia y Rusia, porque en aquella época venían con lanchas en buzos y ametrallaban y ponían los explosivos debajo de los barcos. Y eso solo lo pueden hacer con el capital los estados, no un particular. Por eso sabían que detrás había estados que financiaban estos atentados. Y después había otro barco también, curiosísimo, con pabellón y bandera de Suecia, que era el barco de San Blas, que fue secuestrado el 24 de octubre del 83, también con asesinato. Y luego, lamentablemente, y me lo sé un poco de memoria, hubo muchísimos canarios que fueron asesinados, en total 322. De esos 322, 281, que en una denuncia que puse en la Audiencia Nacional en el 2012, pues lamentablemente no ha sido sustanciada ni se ha resuelto, está debajo de un cajón. Y esos 281 pues fueron por orden de Brahim Gali y otros dirigentes que fueran objetivos para presionar a España y que se posicionara para que el Sáhara fuera del Frente Polisario saharaui y no marroquí. Y empezaron a asesinar y a secuestrar al barco Riosá, Las Palomas, estos son españoles, Menseidabona, Tela, Gargomar, en fin, un sinfín de atentados y de personas que lamentablemente hoy nos han dejado. Y luego, por ejemplo, secuestros larguísimos, como fue el industrial Antonio Martín. Era un empresario de la isla de Fuerteventura que apostó por comprar grandes camiones para el traslado del material de fosfato y dio trabajo a muchísimos saharaui Frente Polisario. Y uno precisamente, el que le dio trabajo, que era saharaui del Polisario, lo secuestró, le clavó un destornillador y estuvo secuestrado más de 7 meses bajo el campamento de Tinduf. Y la diversión prácticamente cada noche era que sacaban pistolas y hacían cavarle la tumba y lo ametrallaban no a él sino al lado, con lo cual le quedó pues unas secuelas tremendas. Ese señor fue liberado a cambio en 1976 a principio de 3 terroristas del Frente Polisario, pero en su mismo avión que fue evacuado primero a Argelia y luego a Canarias, también iba el de un soldado que dejaron, que ametrallaron un soldado de las tropas nómadas, José Mora, y lo mataron por la espalda porque intentó escapar. Y también, que nunca ha hablado, el doctor español, señor Sastre, que era amigo del Frente Polisario y cuidaba a la gente del Frente Polisario, pero también lo intentaron matar. Es decir, el objetivo era matar a todos los españoles que estaban cerca del Frente Polisario porque lo consideraba traidores. Entonces, ha sido tremendo para las víctimas españolas y sobre todo para las Canarias, porque estamos a 2.500 kilómetros de España, o sea, de Madrid, con lo cual cualquier iniciativa para poder investigar, cualquier iniciativa para académicamente acreditar todo lo que estoy hablando o acreditar ante el Estado español el órdago que le eché, pues ha costado muchísimo un alto peaje en estos 20 años. Pero efectivamente también me siento pues muy orgullosa. Y para ir concluyendo, pues que en los últimos casi 50, 60 años se han multiplicado en España pues los colectivos y movimientos de asociaciones de víctimas y del terrorismo porque desgraciadamente ha sacudido nuestro país.
Y el objeto de esta investigación es un análisis documental de la evolución, el incremento y el devenir del desarrollo de las víctimas del terrorismo y por qué surgió la asociación pionera Acabite. Y a partir de este contexto y crecimiento asociativo, pues ha ido emergiendo pues más conocimiento y más gente que se ha preocupado, pues puesto que la tesis que me dirigió mi mentor, José Antonio Moreiro, pues ha servido de mucho para empezar a conocer y fijar e indexado en todos los foros académicos, pues una iniciativa pionera en el tema de las víctimas del terrorismo. Entonces, la aparición en el nuevo colectivo y en el mapa de entidades pues, que fundé, pues ha puesto el foco en la justicia. Y esperamos que dentro de poco llevaremos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y la Comisión Europea que tanto el Frente Polisario como ETA esclarezca y resarza a las víctimas de todo lo que nos merecemos. Por eso aquí aparece una foto con el rey muy antigua, desde hace prácticamente 12 o 15 años que venimos luchando y poniendo la información en sectores y en personas que puedan administrar o en un momento pues ayudarnos a ser más conscientes, y cuando se mueven en viajes diplomáticos o a nivel pues de reyes, como este caso pues el rey Mohamed VI o el rey Felipe, o en otras asociaciones o en otros foros, pues sepan exactamente que nos dé esa reparación. Y esto pues ha conllevado el reconocimiento, ¿no? Y para concluir, yo he puesto 8 conclusiones. La primera es la aportación de este grupo de trabajo que se pueden enmarcar en RAM. Todas las víctimas del terrorismo en Europa tenemos un network, una red que está RAM, comisionada por la Comisión Europea y Naciones Unidas. Entonces, es bueno estar en esta aplicación y documental de las consecuencias humanas y de la familia, para que no haya un apagón informativo, un apagón documental, porque hay tendencias a apagar informativamente toda la narrativa y los relatos que puedan incordiar a los gobiernos, a los sucesivos gobiernos. Por eso es importante que no se mantenga la equidistancia o la banalización social y mediática que, por ejemplo, hemos padecido las familias de los atentados del Frente Polisario y M. Payá. Y además hay que también hacer una categorización muy presente de las víctimas, que seguro es muy común en todos los países, que son las víctimas más medias, que eso está contenido una nueva categorización de víctimas, que son las más mediáticas, es decir, no lo mismo que asesinen a un juez, que asesinen a un comisario, que asesinen a un político, porque son más mediáticas, y los estados siempre tienden a resolver los problemas y a darle más prioridad al conocimiento de los ejecutores y de los asesinos que las víctimas victimenoc, es decir, que hacen referencia a las víctimas del terrorismo civiles, que pasabas por ahí y te matan si eres un taxista o si eres población civil o trabajadores, como fue el caso de mi padre y sus compañeros, que es mucho más difícil que consigas mediáticamente colocar tu caso y que te hagan caso en los medios. Y en tercer lugar, hay que ser muy conscientes de que los grupos terroristas están mejor organizados que la población y que ellos siempre tienen una banalización y una cosificación de las víctimas calculada, ¿no? Entonces, aprovechan cualquier contexto para, por ejemplo, en Canarias es muy usual que el Frente Polisario nos envíe niños a España para vacaciones en paz, pero esos niños vienen con una bandera al estilo, pues a lo mejor Hamas, libertad, necesitamos dinero, cómprenos cosas, y nuestro pueblo es lo primero. Entonces, la utilización de esos niños no se tiene en cuenta y son aceptados durante un mes o 2 meses en España y luego se quedan y sin embargo a nuestra familia ningún político vino a ayudarnos ni a darnos lo que nos corresponde en la ley. Entonces, en el cuarto punto de conclusión, las víctimas del terrorismo tienen que luchar aún dentro y fuera. Y hay un camino cada vez más oscuro porque los estados tienden a eufemismos como terrorismo doméstico, si es un terrorismo, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países que son terrorismo de una bomber, de elementos
que son radicalizados por la extrema izquierda, por la extrema derecha, o el terrorismo cuando los partidos políticos quieren usar a las víctimas como armas arrojadizas, que ha pasado en España, afortunadamente cada vez menos, para poder tirarse la política y a los familiares afectados. Y a veces la desunión de las víctimas o de los colectivos, la verdad que ha pasado factura. Y en el punto número 5, sobre todo los historiadores, los documentalistas como nosotros, o los periodistas y los comunicadores, tenemos un papel decisivo en no manipular a la sociedad. Y sobre todo nos sentimos que hay que hacer frente a esos centros memoriales, a ese gobierno de turno de cualquier país que tiene la tendencia de minimizar lo que pasa, ya sea en Brasil, ya sea en España o ya sea en Portugal. Las víctimas de terrorismo, como he comentado, somos muy molestosas, pero es necesario que lo seamos, cualquier víctima del terrorismo, porque pones la verdad y la sangre derramada en el contexto histórico y en el contexto documental. Y existe otro peligro, que es el de recibir consignas políticas, pero las víctimas tenemos que ser valientes y con osadía y apostar porque estemos en centros memoriales, porque estemos en las instituciones, aunque cueste mucho trabajo y a veces se paga un peaje muy alto, sobre todo cuando en nuestro caso somos presidentes. Y después hay que tener en cuenta también, con lo que decía retroactivamente, que hay que ahondar en la memoria colectiva de los gobiernos y de los ciudadanos occidentales, sea en Latinoamérica, sea en Norteamérica, sea en Europa, porque se entra en el bucle del silencio, que es lo más grave, igual que en un buenismo ideológico y tendencioso. Entonces, que estamos padeciendo ahora, ¿no? Fruto de una realidad asimétrica que no se valoró en su momento la gravedad de que estos grupos terroristas, que inicialmente eran guerrilleros, revolucionarios, derivaron en grupos terroristas actualmente, ¿no? Y entonces se mantienen en secreto no se desclasifican los documentos. En España, por ejemplo, no quieren desclasificar todos los documentos de estos 50 años. Yo me he tenido que ir fuera de España o en la ONU, en Suiza, en Ginebra, para poder conseguir bibliografía, texto y documentación. En España no lo he podido conseguir. Y entonces lo que comentaba con Brahim Gali, ¿no? que es un ejemplo de la desazón, la dejación y la manipulación para, en fin, bajo el pretexto de curarlo el COVID, pues entró un asesino de nuestros padres en España, estuvo un mes y salió. Y en la Audiencia Nacional, en la sentencia, en la petición de juicio, pues aún no se ha movido. Entonces, en algún momento, tarde o temprano, eso ocurrirá. Y entonces, por eso nos decimos que en España, aunque es pionera en muchas cosas, todavía queda aristas que resolver, entre ellas la modificación actual de la Ley 2911 de víctimas del terrorismo, y que estamos como ponente y esperando que se aprueben los presupuestos ahora. Pero los sucesivos gobiernos, desde hace 8 años, tanto del anterior presidente Rajoy como el actual Pedro Sánchez, aún no han movido nada, por lo cual las víctimas y los colectivos tenemos que seguir luchando. Y con respecto en el punto número 7, con América Latina, sugiero organizar una estrategia de cooperación entre sistemas de justicia, cooperación internacional contra el terror, bien contra el crimen organizado. Ojo, son dos cosas diferentes. Las víctimas del terrorismo y el crimen organizado no son el mismo colectivo de víctimas. El hecho que te atraquen una joyería no es un atentado terrorista. El hecho de que tú te organices con 2 o 3 personas porque quieres liberar a Brasil o a Portugal a través de la violencia, eso sí, porque sobreviene y subleva el Estado, el orden del Estado. Esa es la diferencia. Y por tanto, hay que ser un organismo que vigile tanto en la Unión Europea como los altos organismos de Latinoamérica o la ONU. Y por último, la 8, creo que es muy importante que un órgano o con un fondo fiduciario complementado por cada país y que lo tutele la ONU u otro organismo para todas aquellas víctimas del terrorismo, jamás obtener sentencias por cualquier circunstancia o porque cualquier grupo terrorista o incluso gobierno a nivel mundial pues nunca va a reconocer el daño causado. De ahí que es importante que se cree un fondo fiduciario
decir, un fondo económico para que ninguna víctima del terrorismo en el planeta y sus familiares directos, la segunda línea de consanguinidad, como está en España, es decir, hasta los nietos, puedan reorganizar su vida y no mostrar los 50 o 60 años de ese padre que mataron por la puerta de atrás en silencio, que fue enterrado por la noche, porque los sucesivos gobiernos quisieron, ya sea pues en Brasil, ya sea pues en Perú, con Sendero Luminoso, o los Tupac Amaru, o los Montoneros, o sea en Suecia, o sea en Noruega, o sea en Europa, o sea en Norteamérica. Es decir, hay que dar más pasos con mayor celeridad porque el terrorismo va más allá que un fenómeno global. Molto obrigado, muchas gracias a ti, en especial a la invitación de la Universidad Federal de Bahía. Muchas gracias, muy obrigado, Lucía. Siento mucho que a gente ha comenzado tan tarde por problemas técnicos, mas eu acho que a exposición que ten feito a doutora Jiménez ten sido clara, a máis de sair do corazón, sai tamén da razão, que é o importante. Se alguén dos asistentes quiser facer alguna pregunta, sería agora o momento de intervir. Perfecto. Si alguna persona quiere preguntar. Doctora Fernanda María Melo Alves. Hola. 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 Buenas tardes. Boa tarde. Buenas Aqui já é quase boa noite. Estou em Lisboa. Porque você está em Lisboa. Lucia. Sim, Lucia. Lucia. Ela não está. O que aconteceu, Lucia? Meu Deus. Lucia. Envia-lhe uma mensagem. A ver. Envia-lhe uma mensagem. Já? Não sei, não. Vou ligar para ela pelo celular, porque é Sim, a estranho. ver se travou. Diz, a lo mejor está bloqueado algo. Algo, mas não sei o que. Ela foi. Eu acho que... Hola, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Y no tienes cable. Porque Fernanda te estaba haciendo preguntas. Entonces, intenta entrar otra vez porque estoy solo ahora mismo. Espera a ver si encuentro la seca porque... sí, pues si acaso puedes... intenta volver a entrar. Esperamos un momento.
Eu non sei, Fernanda, ela ficou sen batería. Está tentando ligar de novo o notebook. Ah, bom. E que ruído! Sí, mas aquí ten un aula do lado que están gritando como... E eu queria comentar sobre o terrorismo de Portugal, De sabes? Portugal, porque ela tocou Portugal e tocou tamén a Sudáfrica. Claro, claro. Mas, Isso. e depois a profesora Bruna quere entrar, eu non sei como se dá a licenza para entrar. Entón, vamos a esperar un momento, ver si ela consegue voltar. Claro. Sí, sí, esperamos. Esperamos. Só que... espera un poquinho, Fernanda, que vou ver Vale. si... No consigo contactar con ela, Fernanda. No. Entonces, mira, la próxima vez habrá oportunidade para que ella nos conteste. Ela está entrando, mas eu non sei como dar a ela licenza para entrar. Claro, claro. Espera un momento, espera. La plataforma está nueva, está diferente. Sí. Antes, sí, ha cambiado mucho. Sí, mas é boa, mas eu non sei como se pode dar autorização para entrar. Em teoria, aqui do lado esquerdo, onde Sim. tem essas bonequitas, perfil, participantes, mensagens, Sim. notas, Sim, e essa parte aí, quando me pedem, e é a mesma plataforma, é ali que aparece o sinalzinho a dizer que estão a pedir para entrar. Agora aqui não está sinal nenhum, compreendes? Não, por isso, eu não vejo nenhuma sinal. E ela entrou como ela não é da UFBA, entrou como convidada, isso, não é? Como convidada, isso. Ela Claro. está tentando entrar, mas... Coita.
Espere un momento, sí. Notas compartidas. Amén, Dios. Espera. Amén, Deus. Vamos ver. Lucía. Profe, meu Deus. Ela perdeu quando estaban facendo... Eu non sei como se dá autorización para ela para entrar. E tamén a profesora Bruna, eu estaba tentando... A profesora Bruna tamén pidió 3 veces. Non sei se está. Ela, onde está? A professora saiu? A profesora... se cortou. Mas ela ten pedido voltar a entrar e eu non sei como... Pronto, eu aprovei aqui. Espera, Fernanda, espera, que o profesor Seca vai conseguir, que eu son... Vale, vale. Ya estoy aquí. ¿Me escuchas? Hola, qué bien, Lucía. Sí, O sea, ya estoy aquí. Hola, mas no, Hola. ayer, no estamos viendo, no te estamos viendo, Lucía. ¿No? Yo veo otra chica y a ti. La otra chica es la profesora Fernanda María Melo Alves, que te quiere hacer preguntas. Es doctora también por la Universidad Carlos III de Madrid y ella es portuguesa, brasileña, sudafricana, mozambicana. Africana. También. Fala, que Fernanda, você pode falar, que a Lucía está ya en línea. Sí. Vou falar, Lucía. Ahora. Olá. Sí. Sim. Olá, que tal? Muitos parabéns, te felicito pela tese, pelo tema, pela divulgação, por tudo, pela tua luta e que continues a lutar. Porque a persistência tem muito resultado, ou só se consegue resultados com persistência. Eu estou aqui em Lisboa e depois de começares a falar, eu fui vendo, procurando informação em relação ao que diz respeito a Portugal. Eu estou em Lisboa agora, estou um bocadinho parada, assentada aqui, porque tenho vivido muitos anos fora de Portugal. Também há 2 momentos, o terrorismo e o que nós conhecemos em relação a Portugal e em Portugal. O terrorismo, temos terrorismo e vítimas pela esquerda e pela direita, relacionados antes do 25 de Abril, quer uns anos antes, quer uns anos depois, que foram os anos 70 e tal, meados, não é? A meio de 74, 75, 76. E temos grupos de extrema-direita e extrema-esquerda, são os que são mais conhecidos. E eu desconhecia, e a maior parte das pessoas também, estes exemplos bem documentados que apresentaste sobre os anos 80. E reparei que são muito sequência uns dos outros, não é? Realmente, e claro, aqui em Portugal a fonte Polisário não é muito conhecida e toda a problemática com Marrocos e Polisário aqui não é conhecida. Agora, também temos, isto era para recomendar,
pois quem desconhece, se não está divulgado, se desconhecemos, ninguém se pode interessar por essas vítimas, nem defendê-las, nem nada, não é? E por isso a importância da divulgação do teu trabalho científico, bem fundamentado, etc. Agora, também temos outro caso de terrorismo, ainda das guerras coloniais, que Portugal manteve até 70 e tal, até às independências das antigas colónias. E neste caso, é muito difícil discernir o que é que se considera vítimas de terrorismo, porque estávamos em ambiente colonial. No ponto de vista dos historiadores e da política africana, eu nasci em Moçambique e sei, e vivi depois da independência, que os movimentos que se chamavam terroristas pelo governo salazarista não eram terroristas, no ponto de vista deles, eram independentistas. Mas a questão é que há vítimas, seja terrorismo ou seja movimentos de libertação, há vítimas de todas as cores, de todas as idades, de todas as religiões. Há muitas vítimas de vários anos, 13 anos de guerra colonial, não é? E que, portanto, praticamente não se fala delas, porque tenta-se resolver os problemas para haver boas relações com os países que ficaram independentes e, portanto, essas vítimas, há muitos militares e muitos civis também, não é? Há muitos civis, pois. Sobretudo na última fase, em que a guerra já estava muito forte, em que os movimentos do 25 de Abril estavam a apoiar os movimentos de libertação moçambicanos, angolanos, etc. E, portanto, havia os capitães de Abril articulados com isso. E, portanto, era isso que eu perguntava. Como é que se considerar essas vítimas? Como é que se pode encaixar a nivel de la diferencia, para mí hay dos vertientes. La vertiente legal, por ejemplo, las españolas, en 1975, 4 días antes de morir Franco, se estableció los acuerdos de Madrid. Estoy hablando específicamente de la víctima del Frente Polisario del Grupo Revolucionario. Sí. 4 días antes de morir, España, Marruecos, Mauritania decidieron que iba a entrar en guerra Marruecos y el Frente Polisario por el contencioso de la tierra, del desierto, de las minas de Fofocrá. Pero dijeron que no iban a matar a población civil. Ahí está la diferencia. No son delitos de guerra los mismos delitos de terrorismo. Eso lo usan los estados para blanquear y justificar y no pagar indemnizaciones o pensiones. Mi padre, la diferencia es que no tenía una metralleta o algo para defenderse cuando le ponen una bomba. Cuando entras en guerra, los estados tienen una equidad. Pueden tener ambos armas y dispararse. Es terrible. Pero el acuerdo de Viena, la convención de Viena, de Ginebra, dice en su estado que no se puede matar a población civil porque no son delitos de guerra, son delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, trabajadores es un grupo civil, ya sea de pescadores, ya sea de trabajadores de fosfato o ya sea un grupo de médicos. Pero hay un problema y una terrible circunstancia. Muchos gobiernos, pero sobre todo los grupos guerrilleros, nacionalistas, de liberación, todos esos eufemismos, quieren que sean delitos de guerra, porque es más fácil escapar a la pena en la Corte Penal Internacional. Claro. Cuando tú eres declarado víctima del terrorismo y terrorismo, no puedes escapar a la Corte Penal Internacional. Esa es la diferencia.
Por ejemplo, en Lima, cuando Sendero Luminoso fue capturado y fue enjuiciado, está en la cárcel todavía, cuando Fujimori en aquella época. Entonces, no es lo mismo un delito de guerra, o por ejemplo, el proceso que también es considerado diferente de genocidio de Nuremberg. Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo ahora que todo es muy fácil de manipular a través de la inteligencia artificial, es muy fácil tergiversar la historia si los propios afectados no levantan y alzan la voz. Pero es difícil también para las asociaciones de víctimas del terrorismo. Siempre hay que separar el terrorismo del crimen organizado, de otra tipología de víctimas de guerra, porque esa es la ecuación que beneficia a los terroristas. Ya sea una célula, por ejemplo, sola, un yihadista solo que pone una bomba, o ya sea un grupo organizado. El terrorismo ha evolucionado y sus satélites de ejecución. Entonces, por ejemplo, en España era la banda organizada, eran islamistas y atentaron con el 11M. Pero tú cuando vas a Londres y coges un camión, usas un camión como arma para entrar en un mercado de Navidad y matar a personas. Entonces, esos son delitos de terrorismo. Hay una intención de desestabilizar los estados y el colectivo. Mientras que en guerra, tú declaras la guerra, como Ucrania o Israel y Palestina. Entonces, hay una similitud, por ejemplo. Una cosa es el pueblo saharaui, pero sus dirigentes son el Frente Polisario y los tiene secuestrados en el desierto, aguantando 50 años una situación insostenible. Entonces, el pueblo saharaui es doblemente víctima por el Frente Polisario, porque es un grupo que no ha hecho elecciones y ellos siguen gobernando durante 50 años, el mismo grupo, y se autodenomina República Árabe Democrática Saharaui, pero no hay democracia, nunca ha habido elecciones. Y están en los campamentos de Tindouf al sur de Argelia. Y también hay una similitud porque el pueblo saharaui sufre la presión de Marruecos, porque quiere que se vaya a su tierra, como lo mismo le pasa a los palestinos. Ojo, que no estoy hablando sino de los palestinos, que sufren a Hamas, que es terrible también, su dirigente de Hamas los presiona como escudos humanos y sufren también la presión terrible de Israel. Hay una similitud entre los palestinos y el pueblo saharaui, Palestina y el pueblo palestino, y lo que son sus dirigentes, que son los que se escudan en la población civil. Gracias. A usted, muy amable. Sí, sí. ¿Alguien quiere alguna pregunta más? Temos aqui alguns participantes, professora, mas ninguém se manifestou, porque presumo tenha ficado muito clara a vossa exposição, o que nos deixa muito contente. Professora, espero que seja a primeira oportunidade de muitas que nós teremos aí ao longo dos meses, né, do semestre, dos anos, para tê-la aqui conosco, conversando sobre a temática, que é muito importante, principalmente na área da ciência da informação. Né? Eu só peço desculpa aqui um pouco do barulho que está ao lado, porque tem uma aula de graduação e eles estão numa atividade com a professora muito também, tá bom? Então, eu agradeço o professor José Antônio Moreira, agradeço a professora Fernanda, queridíssima, parceira do nosso programa, e, lógico, a professora Lúcia Jimenez, pela exposição muito clara, muito atual, e que nós precisamos discutir temáticas que são temáticas sensíveis e desafiadoras no âmbito da ciência, em específico no âmbito da ciência da informação. Eu aproveito o ensejo também para agradecer a presença da audiência, porque sem a audiência iríamos viabilizar o encontro tão prazeroso hoje à tarde. Eu só vou pedir autorização à professora Lúcia para que nós disponibilizemos esse vídeo no canal nosso do YouTube, para que outros colegas tenham acesso ao conteúdo que foi discutido hoje. Tudo bem, professora? Sí, no hay problema. Maravilha, então. Muchas gracias, sí, no hay problema compartir. Imagina. Tivemos essa
essa limitação no início, de plataforma, de tecnologia, aí eu vou salvar esse vídeo, faço upload lá no canal do YouTube do programa e todos aí terão a oportunidade de acessar, de consultar, né, e de assistir novamente pontos que interessaram aí no debate da tarde de hoje. Tudo bem? Um grande abraço, professora Fernanda. Gracias a ustedes por invitarme y espero algún día poder conocer vuestra universidad cuando sea posible. O programa estará de portas e coração abertos, tenho certeza. Agradecer Muchas a presença gracias. professora. Muchas gracias al comité organizador y a la Universidad Federal de Bahía y a mi gran mentor también, José Antonio Moreiro. Es un excelente profesor y académico, que es un lujo tenerlo también en la Universidad Federal de Bahía y en la Carlos III, en la Universidad Carlos III. De verdad que sí. Imagina. Um abraço, tchau, tchau. Boa tarde a todos, professora Denise, Lindomar e a Luciana que estiveram aí nesses últimos minutos, né? Professora Fernanda, um abraço. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau. Adiós, chao.